Los días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por estar aquí en esta mañana. Hay circunstancias que quieren debilitar al hombre, hay circunstancias que quieren debilitar nuestra fe, pero en Cristo hay poder. Qué manera tan hermosa, hermanos, si no me voy a cansar de decirlo, la adoración, el júbilo. Pero en estos momentos de adoración, estas alabanzas en las cuales se llenan de completa razón al decir que al estar delante de la presencia de Dios y escucarlo hablar, cuántas emociones, cuántos sentimientos, cuántas cosas no se plasmarían en nuestra vida. Y al escuchar que Él nos ama, es una cosa sorprendente. Cristo le ama, Dios le ama. Hoy está aquí por su amor, por su cuidado y por su misericordia. Yo le voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie, a que me ayude a orar en esta mañana por la palabra, para que sea la palabra de Dios la única que hable hoy a su vida y hable hoy a mi vida. Amantísimo Dios, te damos gracias, poderoso Rey de Israel, hoy en esta mañana, porque tú eres increíblemente bueno, porque eres hermoso. Yo te doy gracias con todo mi corazón por permitirnos llegar hoy a este día y poder entrar a este lugar, a invocar y alabar tu nombre, a sentir tu presencia en medio de la alabanza de tu pueblo, sanando corazones, restaurando heridas, aumentando la fe, dando descanso, dando alivio. Mi alma te alaba porque sé que tengo un Dios grande, un Dios poderoso, el único y sabio Dios. Te doy gracias, poderoso Dios. Te doy gracias por este día y te pido, Señor, que así como nosotros hoy te podemos y te estamos sintiendo en este lugar, que seas con mis hermanos en San Rafael, que seas con tu iglesia a nivel mundial, que hoy toma un momento para congregarse, para invocarte, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has guardado, porque has tenido misericordia de nuestras vidas y porque aún en medio de las circunstancias adversas, contrarias, tú operas con poder en nosotros. Yo te sigo pidiendo que bendigas este lugar, que bendigas a mis hermanos de la alabanza, a mis hermanos que están allá en el orden, a todo tu pueblo que trabaja, a todo tu pueblo que viene y recibe tu bendición. Desde el vientre hasta las canas, fortalece a nuestros hermanos, Señor, que por edad no pueden venir, ya sean grandes o pequeños, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté con ellos, llenándoles, hablándoles. Yo te pido en el nombre de Jesús, que sigas abriendo puertas, Señor. Que nos guardes, bendito Dios, de alguna cancelación, de alguna circunstancia, Señor, que sea contraria a las reuniones, Padre. Y también te doy gracias, Señor, porque sé con todo mi corazón que tú tienes un lugar preparado para tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por ese local, por esa bodega, por ese predio que viene, donde será la iglesia de Cristo en Querétaro, y nos vamos a poder congregar sin tanto problema en el nombre de Jesús. Yo te pido, bendito Dios, que sigas bendiciendo a las autoridades que nos rigen, que les des sabiduría y que operen con cordura y con justicia en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy en esta mañana seas tú, poderoso Dios, el que hable a tu pueblo, el que bendiga a tu pueblo, el que redarguye, el que exhorte, Señor. Sé solamente tú, Padre Santo, que tu Espíritu Santo ministre los corazones de mis hermanos, ministre mi vida, que nos permita salir fortalecidos en el nombre de Jesús. Yo te pido, poderoso Dios, que te sigas moviendo en nuestras vidas, que no permitas que nos apartemos de ti, Señor. Que nos permitas crecer en amor, en unidad, en fe, en confianza, bendito Dios, porque estamos con un Dios todopoder. En el nombre de Jesús, poderoso Espíritu de Dios, te doy gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y aleluya. Tome su lugar, hermano. Vamos a empezar hoy en esta mañana, hermanos. Y los voy a invitar a que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 17, verso 14 en adelante.
Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verso 16. Y le he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarle. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿qué les dijo el Señor, hermanos? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y que dice: nada os será imposible. Y haciendo una aclaración de esta circunstancia, dijo el Señor Jesucristo que este género no sale sino con oración y ayuno. En esta parte de la lectura bíblica, hermanos, encontramos una enseñanza, una interacción de nuestro Señor Jesucristo con un padre de familia y con sus discípulos. Pero lo que aquí vemos es una enseñanza sobre nuestra fe, sobre la fe que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí. Encontramos una fe ante la necesidad. El padre de familia, con la necesidad de que su hijo fuera sano, fue primero con los discípulos. Encontramos también una falta de fe ante la necesidad, ya que lo que se solicitaba no se había logrado. Posiblemente el padre de familia, al ver que eran los discípulos, lo llevó, dijo: a ver si es chicle y pega, a ver si sana. Y cuando llegó con el maestro, hasta le ha de haber reclamado: oye, pues lo llevé con los que andan contigo y no pudieron. Ahí hay una falta de fe. Y encontramos una fe en acción, una fe obrando. Amén. Es lo que nos deja ver esta lectura. No pudieron, dijo el Señor: a ver, vamos a hacer esto. Se acercan con el Señor Jesucristo aparte y le dicen: oye, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasó? ¿Y qué les contesta el Señor? Por vuestra poca fe. Aquí podemos hablar de muchas circunstancias, hermanos, porque la fe es un tema que abunda y es un tema muy hermoso. Y posiblemente podemos ver que los discípulos, aún andando con el maestro, no creían, porque el día que le aprendieron todos huyeron, solamente uno quedó. Y también podemos ver que un padre, al llevarlo con los discípulos y no ser el maestro, tal vez dudó de la capacidad de ellos. Mas sin embargo, el tema que a nosotros nos debe de interesar es nuestra fe. Porque en nuestro día a día, personalmente lo digo, tengo pruebas, tengo luchas, tengo circunstancias. Y cuando me presento delante del que todo lo puede, no lo tengo que hacer con falta de fe. No lo tengo que hacer titubeando. Mas sin embargo, hay problemas que humanamente no están en nuestras manos resolver. Pero para eso el Señor, a usted y a mí, nos dio fe.
Amén. Vayamos a Romanos, por favor, hermanos. 12, capítulo 3. Esta cita, ahorita vamos a regresar a ella. Amén. No caigamos, hermanos, en un error muy común de decir creo en ti, pero por si las dudas. Sí, Señor, yo creo que eres todopoderoso, pero más vale. No limitemos el poder de Dios a actuar en nuestras vidas por nuestra incredulidad, por nuestra duda, por nuestro temor. Creemos, pero lo importante de creer es hasta dónde estamos creyendo, hasta dónde estamos echando a andar nuestra fe y dejando que Dios obre en nuestras vidas. Dice el capítulo 12, verso 3, el apóstol Pablo diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ¿qué dice? A la medida de fe que Dios repartió, ¿a quién? ¿A los 12 nada más? ¿A sus discípulos de aquel entonces y a nosotros? Pues no, a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Pablo no refiere a la medida de fe de la salvación que todos tenemos mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la fe que acompaña a los dones, a los ministerios, al servicio que el Señor le dio a su vida. Entonces, usted y yo tenemos una medida de fe. ¿Cuál será su medida de fe? ¿Cuál es mi medida de fe? Regresamos a Mateo 17, hermanos. Amén. Dios tiene una manera de llenar su necesidad, mi necesidad. Dios tiene una manera de resolver nuestros problemas. Pero todo esto depende de que su fe y mi fe se convierta en esa semilla. Y el proceso de una semilla, yo creo que todos lo conocemos. La semilla no es para guardarla en la alacena. La semilla de un fruto, la semilla del grano de mostaza no es para traerla en la cartera, en la bolsa del pantalón. Hay un proceso, hermanos. Y tenemos que hacer que nuestra fe crezca. Amén. Dijo el Señor Jesús: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿como qué, hermanos? Un grano de mostaza. No pidió más nada, no exigió más nada, no dijo si tuvieras fe como el monte, no, como un grano de mostaza. Y al estudiar lo que es la medida del grano de mostaza, dependiendo la zona o el lugar de donde es de 1 milímetro a 2.5 milímetros la más grande. Es realmente pequeña. Es realmente impresionante el hecho que el Señor nos haya dicho: esta es la medida por donde hay que comenzar. Un grano de mostaza. Un pequeño grano de mostaza. Y hay una parábola muy hermosa, vamos a Mateo 13:31, que habla de lo que es el reino de Dios, pero nos enseña el Señor Jesucristo esa parábola a través de la semilla de mostaza. Hay un propósito de ello. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de ¿qué, hermanos? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña, escuche esto, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido. ¿En dónde, hermanos? En sus ramas. Hay un proceso para su fe, hay un proceso para mi fe, el cual empieza como una pequeña semilla. Ahí está el motor, ahí está el vehículo, ahí está el transporte. Pero si usted va a su auto y se sube, el auto no se va a mover. Y aunque tenga gasolina, no se va a desplazar. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Hay que encenderlo, hay que dejarlo que caliente y después hay que usarlo. Aquí tenemos el vehículo de nuestra fe. Tenemos la medida de su fe y de mi fe. No hay excusas. Cuando usted ora creyendo, no dudando, el Señor actúa de una manera hermosa. Entonces, no solamente la fe es para mis hermanos de la alabanza. No solamente la fe se la dio el Señor a mis hermanos que daban clases en la escuela bíblica, ni a los del orden. La fe nos la fue dada a todos. A todos. Y cuando usted esté en una circunstancia en la cual esté en un callejón, recuerde que el Señor le dio su fe. Y es necesario hacerla crecer. La fe tiene que ser probada para crecer. Y la fe va a crecer, hermanos. Aquí nos habla del reino de Dios. Para la gente esto es insignificante, para la gente nosotros estamos mal. Pero cuando esto se cumpla, cuando todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, va a ser lo más hermoso y va a ser lo más grande. Y a eso se refiere la palabra de Dios. Regresemos a nuestra cita, por favor. Ya vimos en Romanos 12:13 que todos tenemos una medida de fe. Ya vimos en Mateo 13:31 que nuestra fe, siendo esa pequeña semilla, tiene que ser puesta en acción. Así la fe que parece débil o pequeña, hermanos, puede alcanzar, escuche esto, lo humanamente imposible. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que cuando oramos, yo no soy médico, pero cuando alguien ha orado por mí y yo tengo enfermedad, yo sé quién es el que me sana. ¿Por qué? Porque con la fe se logra lo humanamente imposible. Sin necesidad de médico, sin necesidad de medicamento, con la fe. Hay circunstancias que requieren tratamiento, que el Señor bendiga a los médicos y les siga dando esa sabiduría. Pero, hablando en desánimos, hablando en circunstancias que llegan y tocan a su vida inesperadamente, y usted estaba tan tranquilo y de repente dice, ¿y ahora qué hago? No es sacar el Ave María ni el Padre Nuestro. Es fe en nuestra oración. Es llevarla a cabo, es ponerla por obra. No es decir, gracias Dios, ya tengo mi medida, aquí la guardo, y si la llego a ocupar, la voy a sembrar. O voy con el hermano para que ore por mí. No es malo, hermano, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mas delante de Dios, usted y yo lo tenemos. Es impresionante, yo lo escuchaba con mi hermano Ariel en su predicación. Es muy bonito el estudiar y el leer la palabra y ver cómo sus discípulos de Jesús pasaban y solamente con su sombra. ¿Quién no le gustaría ser ese instrumento de bendición? De orar por alguien y que el Señor haga su obra. De pasar y que el enfermo que esté tirado sea sanado sin tocarlo. Hoy en día hemos dejado de creer porque tal vez ya no vemos los milagros que antes se veían. Es triste, pero cuántas personas se han levantado y mediante el uso de la fe han engañado a miles, a millones de gentes.
Yo no quisiera tocar el tema, pero es sorprendente que las noches de gloria se acabaron cuando inició la pandemia. Y entonces, ¿Dios no puede con una pandemia? ¿Dios no puede con un COVID? Yo no juzgo, mas sin embargo digo, Señor, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo mi medida de fe. ¿Dónde está todo esto? Y dejamos de creer porque tal vez ya no vemos que un muerto resucita. ¿Y yo qué hago? Yo tengo fe. Usted tiene fe. ¿Qué va a hacer si su vecino tiene una necesidad? Oramos, sabemos orar, pero sabemos llevar allá o más allá nuestra fe mediante la oración. O lo vamos a abrazar y sí, mira, échale ganas, te tomas 2 paracetamol como lo hacen en el seguro y mañana estás bien. Tenemos que actuar. Tenemos que poner esa postura que hemos recibido del Señor en acción. Su medida, no la deje en una semilla. Plántela, hermano, y pídele al Señor que siga haciendo su obra, que ni aun cuando tenga esa pesada capa de tierra encima, de problemas, de desánimos, de circunstancias, detengan el crecimiento de su fe. Amén. Vayamos a Romanos 10, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. En esta mañana mi fe se está alimentando por estar escuchando la palabra de Dios. 10:17, hermanos, perdón. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tanto la fe que se expande, que es la de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, como mi fe crece mediante el estudiar, mediante el crecer de mi comunión con Dios, de meterme con Él, de orar, pero aquí dice su palabra, lo que está escrito y lo que Él da a mi vida. Imagínense, hermanos, la postura de querer predicar, de querer hablar, pero no nos gusta estudiar. ¿Qué vamos a darle al pueblo? Como predicador, si no entra la postura por mí, si no experimento las circunstancias por mí mismo, ¿cómo le voy a poder decir a usted? ¿Cómo le vamos a poder enseñar? De parte de Dios tenemos que estar constantemente haciendo lo que está escrito. Y no puedo decir, no, hermano, es que pues yo oro, el Señor me habla y con eso le doy. ¿Y dónde está el sustento bíblico? ¿Dónde está el respaldo? Y no podemos terminar hablando de la selección o de otras cosas que no edifican. Aquí está la palabra de Dios. Es para que su fe y mi fe crezcan. Porque el día que yo esté en un foso de leones, si hemos tocado ese ejemplo, voy a decir, ¿y ahora qué hago? Pues agarro uno, pero los otros me comen. Acuérdese de Daniel. Porque el día que yo tenga un problema, acuérdese que claman los justos y Jehová responde. Pero ¿cómo voy a saberlo si no echo a andar mi fe, si nada más la traigo en el bolsillo o si ya la aventé a la tierra, pero no estoy escuchando, no estoy atendiendo, no estoy leyendo la palabra de Dios? Nos rascamos la cabeza pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y su fe? ¿Y mi fe? ¿Dónde queda lo que Dios nos dio? Él fue tan hermoso, fue tan perfecto en toda su obra que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó provistos de todas las cosas. Es cuestión que usted y yo las queramos tomar. A su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, el cual nos consuela, el cual intercede por nosotros, pero también nosotros lo entristecemos cuando hacemos lo contrario. Y si Él está en mi corazón, y si Él está en mi vida, y yo estoy haciendo lo que no conviene, estoy chocando y yo le pido perdón a Dios si lo he ofendido. Y si tengo un problema, y sé que la solución se llama Dios, pero dudo, ¿a quién estoy ofendiendo?
¿A quién le estoy faltando? Yo no necesito, hermanos, delante de Dios se lo digo, haber estado cuando el pueblo de Dios llegó y vio de atrás al ejército y vio de frente al mar, para creer que mi Dios abrió el mar y su pueblo pasó en seco. Yo no necesito estar ahí, yo lo creo en mi corazón. Y eso es la convicción que tenemos que tener. Escudriñe, estudie, hermano. Aliméntese, escuche los audios. Ya está la plataforma, ya nuestros hermanos están apoyando para estar subiendo las predicaciones. No deje esto para cada 8 días, porque honestamente nos vamos a quedar chiquitos. Nos vamos a quedar pequeños. Y cuando venga el problema, su fe y mi fe se va a volar. Posiblemente la semilla se va a quedar ahogada en la tierra, como la parábola del sembrador. Posiblemente sí esté. Pero recuerde que su Dios y mi Dios es grande, es único, y Él es el que siempre ha sido y será. No hay más. Y esa convicción la tiene que tener en su corazón, que aunque no lo vea, Él está ahí para usted. Que aunque no lo sienta, aunque no lo palpe, cuando usted le clame en una necesidad, Él le va a responder, porque Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que no tiene límites ni fechas de caducidad. Él no se detiene. Cuando usted ora, es cuando Dios se mueve. Ahora aviéntele fe, sazone su oración, crea. No se detenga, hermano. Haga que las circunstancias se detengan, porque mayor es el que está en usted. Nunca lo dude. Soy humano, soy carne, lo entiendo. Pero qué bonito es sentir el abrazo del Maestro, sus palabras, diciéndote no temas, diciéndote al oído yo te ayudo, mío eres tú. Y cuando ha leído y se da cuenta que hombres terrenales, igual a usted y a mí, con hambre, con sueño, con necesidades, palparon el poder de Dios de una manera personal, es sorprendente. Es sorprendente. Qué envidia pudiera expresarlo así. Si estoy mal, que Dios me perdone. Cuando el Señor se les transfiguró a sus siervos, cuando pudieron ver a los siervos de Dios, cuando el Señor hablaba con Abraham. Y hoy nosotros, que tenemos su gracia, que nos ha detenido a crecer, que nos ha detenido a escuchar su voz, a sentirlo, a verlo operando en mi día a día, hermanos. Todos hemos sido testigos de que tenemos una necesidad y nos doblamos delante de la presencia de Dios creyendo, y el Señor responde. Y Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo. Ya sea usted creyente, ya sea usted predicador, ya sea usted quien sea, sin fe es imposible agradarlo. Es una ofensa decir que creemos en Dios, pero dudamos en Dios. Porque dice que el que se acerca es necesario que crea que le hay. Sí, Señor, Dios te bendiga, te doy gracias, pero ¿y si no me responde? Sí, Señor, yo creo con todo mi corazón, pero mejor le aventamos dinero o a ver qué hacemos en esta circunstancia. Acérquese y crea que le hay. Y también crea que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia, Él responde, Él soluciona, Él abre puertas cuando más nadie no lo puede hacer. Pero hay que meterle fe. Hay que meterle fe. Invierta en la oración. Invierta en el interactuar directamente con el Señor. El Señor sigue hablando. El Señor sigue ministrando. El Señor sigue dando sabiduría. Y si seguimos haciendo lo correcto, lo más anhelado para el Hijo de Dios es despertarlo y verle cara a cara por una eternidad.
¿Qué caso, hermano, estar aquí y perdernos al final del día? ¿Qué caso estar aquí y ver a nuestros hijos perdiéndose? No, hermano, metámosle fe, metámosle esa postura de decirle, Señor, no te veo, pero te siento, no te veo, pero te creo. Y vamos a seguir firmes. ¿Nos va a doler? Va a doler, pero no nos vamos a soltar de tu mano, porque así como resucitaste a mi Señor Jesucristo al tercer día con poder y gloria, puedes actuar hoy en mi vida. Y puedes hacer que mis hijos vengan a ti. Puedes sanar mi matrimonio, puedes tomar mi economía, puedes tomar mi existencia completa. Crea que para el Señor no hay nada imposible. Esa es una enorme bendición para su vida, para mi vida el día de hoy. Amén. Ya vimos, hermanos, la postura de nuestra medida de fe. Ya vimos, hermanos, la postura de hacer crecer nuestra fe al grado de que se convierta en, ¿qué dice? En una hortaliza, en un árbol, y venga a ser de bendición, que dice que las aves del cielo vengan. Su fe va a crecer. Mi fe va a crecer en el nombre de Jesús. Y mi fe y su fe puesta en acción va a ser de bendición. ¿Y cómo es esto? Con obras, orando, predicando. Cuando alguien le diga, oye, vamos a orar, éntrele. Cuando alguien le diga, vamos a sacar adelante esta necesidad, póstrese delante de Dios. El Señor responde. No hay límites, hermano. Él no le dio a usted la lista de decir, tienes en tu vida 1000 peticiones que te voy a responder. Él no es un genio para 3 deseos. Él es un Dios todopoder, omnipotente, soberano, omnisciente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. ¿Qué queda fuera de esto? Normalmente como hijos, vamos con papá, vamos con mamá, necesito, dame, quiero. Y como padres, tenemos que hacer las cosas a nuestros medios. Pero ahora cuando vamos delante del que todo lo puede, humillados, con un corazón sincero, contrito, el Señor se va a quedar de manos cruzadas, va a decir, no, ahorita no te atiendo. Tiempo y proceso los hay, enseñanzas las hay, pero su respuesta siempre va a llegar. Y no crea que le va a llegar cuando usted la pida. Dios responde en el momento que Él quiere, porque aquí lo vimos, con los discípulos no salió. Y Él dijo, tráemelo acá. Y al instante se hizo la obra. ¿Qué pasó con el ejemplo del centurión? El centurión se sentía que no era digno que Jesús fuera a su casa. Y le dijo, maestro, da la orden y mi siervo va a ser sano. Reconocía la fe, reconocía el poder del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Fue sano. Pero también hay momentos en los cuales el Señor va a poner a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Porque si decimos, Señor, respóndeme ahorita, no, pues no me respondió, ya me voy. Esto no es para mí, esto es mentira. Hay que esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Entonces tenemos que ir conjugando nuestra fe con nuestra paciencia. No desmayar, no debilitarnos. No, hermanos, porque no tengamos un predio, no quiere decir que el Señor ya lo está preparando. Yo sé que Él está orando. Y sé que va a abrir puertas. Y sé que con tremendas cosas mi Dios nos va a responder. Porque ese es el Dios que yo conozco. Dios de imposibles. Dios de imparables, dice esta hermosa alabanza. Inigualable. Es una postura tan hermosa que no nos tenemos que acobardar. Que no tenemos que claudicar. Que no tenemos que dejar de lado nuestra fe, nuestro llamado, nuestros dones, nuestros ministerios. Por más que el diablo se esfuerce, por más que el diablo le tire dardos, use el escudo de la fe. Porque también su fe es un escudo. Y en el nombre de Jesús vamos a salir victoriosos de todas nuestras circunstancias. ¿Cómo vamos a poner por obra nuestra fe? Orando. Mi medida, mi crecimiento,
y mi ejecución. Ponerla por obra, llevarla a cabo, orar para que crezca, alimentarme para que siga creciendo. Y entonces sí, hermano, cuando usted entienda estas posturas y vea su monte, sabe que ese monte se va a mover. ¿Cuál es su monte el día de hoy? ¿Cuál es mi monte el día de hoy? ¿Problemas laborales? ¿Desánimos? ¿Problemas en el hogar? ¿Cuál es el monte que hoy tengo enfrente? ¿Cuál es el monte que hoy no me deja decirle al Señor, ¿por qué no se mueve? Por vuestra poca fe. Mas sin embargo, hoy el Señor a usted y a mí nos hace una pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no puede mover eso que hoy está en mi contra? ¿Acaso Dios no lo puede quitar para que yo siga pasando? ¿Acaso Dios no puede hacer que las aguas de tempestad que están en mi frente se abran y yo pase en seco en medio de esa circunstancia y vea cómo todo lo que me persigue va quedando atrás? Cristo tiene poder. Cristo tiene poder, hermano. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita usted y yo? Fe. Creerle al Señor. ¿Usted cree que el Señor puede sanar un cáncer? Claro que lo puede hacer. ¿Cree que puede darle vista a un ciego? Lo puede hacer. Pero si yo soy el enfermo y no tengo fe y van a orar por mí, y si el que va a orar por mí tampoco tiene fe, ahí ya está un poquito fuerte la situación. Pero si el que ora por mí tiene fe, Dios va a obrar. Y si el que ora por mí no tiene fe, pero yo tengo fe y estoy orando, el Señor va a obrar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos nuestra medida independiente, tenemos nuestra provisión para este viaje llamado vida, llamado peregrinar, porque no somos de aquí, somos del cielo. La ciudadanía mía y usted está allá. Y el momento que expire nuestra visa en esta tierra, viene lo bueno, viene lo hermoso, o viene lo difícil. Tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante. Yo le voy a invitar, hermano, a que analice su circunstancia. Yo estoy analizando la mía. Yo sé cuál es el monte que tengo de frente. Pero lo más satisfactorio en mi vida es saber el Dios que tengo también aquí. Un Dios poderoso, un Dios todo poder. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, a que mientras mis hermanos nos ministran con esta hermosa alabanza, usted y yo le digamos al Señor: si te he fallado, si estoy dudando, si veo mi monte más grande que tú, perdóname. Si hoy el gigante que viene delante de mí lo he hecho más grande delante de ti porque estoy peleando por mis fuerzas, perdóname. Yo no voy a pelear solo. Yo sé que tú, poderoso Dios, peleas por mí, que tú me vas a dar la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir, Señor, que nuestra fe crezca. Que nuestra fe crezca, Señor, y dé su fruto. Y que podamos salir adelante, poderoso Dios. Y que venga la circunstancia que venga, no nos detengamos. Que no echemos por la borda, que no echemos en saco roto, Señor, todo lo que tú nos has dado. Nuestra fe, nuestros dones, nuestro servicio. Que entendamos, Señor, que es necesaria que esta sea puesta a prueba, Señor. Pero permítenos crecer. Permítenos explotarla y llevarla más allá. Permítenos alimentarnos de tu palabra, Señor. Y cuando esté el monte en nuestro frente, le digamos al monte: cual nombre tengas, escúchame bien, en el nombre de Jesús, pásate para allá.
quítate, no me estorbes que voy a pasar. Y el león de la tribu de Judá va conmigo. Y en el nombre de Jesús veremos a nuestros problemas caer, veremos a nuestros problemas solucionarse, veremos aquello que hemos pedido delante de tu presencia ser provisto por tu amor, por tu misericordia. Trabaja con nuestra paciencia, Señor. Trabaja con esa paciencia que muchas veces quisiera la respuesta inmediata, pero en el nombre de Jesús, mientras esté la circunstancia, enséñanos a entender que aunque las olas, aunque la mar esté embravecida, tú estás en nuestra barca, y si tú dijiste pasemos al otro lado, ahí hay una garantía de que vamos a llegar en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, porque nunca nos has dejado solos, porque siempre has respondido, porque siempre estás ahí cuando te necesitamos. Te doy gracias, poderoso Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, por interceder, por amarnos, por celarnos. En el nombre de Jesús, perdónanos cuando metemos basura a nuestro corazón. Perdónanos cuando ofendemos y entristecemos, Señor. Síguenos sacando adelante, síguenos dando esa confianza plena, que mientras tú, poderoso Maestro, estés en nuestra barca, todo está tranquilo. No importa la bravedad del mar, no importa lo que venga, mientras tú estés con nosotros, Señor. Te doy gracias, poderoso Dios de Israel. Gracias, Santo, Santo, Santo. Sigue bendiciendo a nuestros niños, sigue bendiciendo a nuestros jóvenes, adolescentes, sigue bendiciendo a nuestros hermanos mayores, Padre. Que tu palabra llegue a ellos por los medios, bendito Dios, por las redes, por el medio que se use, Padre, y también se gocen y reciban bendición. En el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Santo, Santo. Y en el nombre de Cristo nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. El que está en nuestra contra fue derrotado y fue puesto por estrado a nuestros pies. Gracias, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús.